Estimados, hoy día lo que vamos a ver es comparar un poco las bases de datos que ustedes pueden encontrar en archivos Excel, bastante frecuentes en sus computadores, y cómo hacer la importación de estos datos al SPSS, en el caso de que trabajen en la sala Crisol o tengan una cuenta habilitada. Esta base de datos con la que estamos trabajando el 2016 está sacada del trabajo de mi tesis. Ustedes pueden ver que cada columna tiene una correspondencia con una variable. Las voy a explicar brevemente. La primera columna es la variable escuela, donde simplemente el número como variable categórica determina en qué escuela se encuentra el individuo que está proporcionando los datos. Siguiente columna, edad, la edad del individuo, su sexo, 0 quiere decir mujer, 1 quiere decir hombre. Como ayuda a memoria siempre digo mujeres primero, entonces le pongo el 0 en las mujeres. Años de experiencia, como educadores, como profesores, el salario que ganan en cinco tramos, siendo 1 el tramo más bajo y 5 el tramo más alto. El IBE percibido es la respuesta en porcentaje que dan los profesores a la pregunta cuánto porcentaje de estudiantes vulnerables cree que atiende su establecimiento. Luego hay 4 variables de medición que están identificadas con las iniciales. LI quiere decir liderazgo instruccional, una escala de 22 preguntas. Y aquí se retrata el promedio. La siguiente es una escala de justicia social, también como 20 preguntas, y aquí está el promedio. La tercera variable es la de eficacia colectiva, también un promedio de 20 preguntas. La eficacia colectiva se pregunta de una manera: ¿cuál cree usted que es la competencia del grupo de profesores en este establecimiento para afrontar la tarea educativa? Mientras que la autoeficacia está medida a un nivel individual y se pregunta: ¿cuál cree usted que son sus capacidades para enfrentar la tarea educacional? Entonces podemos ver, por ejemplo, datos de un profesor que siente que tiene más capacidades que su grupo, mientras que otros profesores pueden sentir que tienen menos capacidades que su grupo. Estas son todas variables individuales las que vimos hasta el momento. Y las últimas dos variables, rural dummy, una variable que 0 quiere decir urbano, 1 quiere decir rural. Si ustedes ven que podemos cambiar a otro establecimiento, del 2 al 4, vemos cómo cambia el dato de un establecimiento urbano a uno rural. Asimismo cambian también los promedios de puntaje SIMSE que tienen estos establecimientos. Ahora lo que tenemos que aprender a hacer es pasar estos datos a un SPSS para hacer los trabajos inferenciables que hacemos en el ramo. Para eso nos vamos al SPSS, donde nos encontramos probablemente una planilla vacía. Y lo que queremos hacer es importar los datos del archivo Excel. Para hacer esto tenemos que ir al menú correspondiente a archivo, dentro de las opciones que nos permitan abrir específicamente datos. Se despliega un pequeño menú en el cual encontramos la carpeta que estamos buscando, pero no aparece el archivo. Eso se debe a que no tenemos especificado el tipo de archivo correspondiente. Estamos buscando acá un archivo del SPSS. Nosotros estábamos buscando un archivo Excel, como el que se despliega en este menú. Si le damos ese tipo de archivo, nos va a aparecer. Otra opción es ir a buscar todos los archivos. En ambos casos va a aparecer el archivo Excel que estamos tratando de abrir. Ese es el que seleccionamos y lo tratamos de abrir. Ahora se nos despliega un pequeño menú. En el SPSS más antiguo será un poco distinto, donde primero tenemos que escoger la hoja de trabajo desde la cual se abren los datos. El archivo Excel con el que estamos trabajando acá solamente tiene una hoja, pero tenemos que asegurarnos de que sea la hoja correspondiente desde la que estamos abriendo los datos y no la hoja 2, la hoja 3, que pueden estar incluso vacías y no se va a producir una lectura. Y lo otro que es importante en el Excel, que bien sabemos, la primera fila tiene los nombres de las variables, por lo tanto pinchamos esta opción para que el SPSS lea inmediatamente los nombres de variables que nosotros ya les dimos. El resto es bastante autoexplicativo, lo pueden explorar por su cuenta y aquí simplemente le damos a aceptar y se nos desplegarían los datos que estábamos buscando. Y lo que nos vamos a encontrar es
el despliegue de esta base de datos. Aquí hay dos pestañas, una es para ver los datos, son los mismos datos que estábamos viendo antes, las mismas variables, los mismos casos. Los datos aquí aparecen con más decimales, dado que son promedios. Y en la siguiente pestaña vemos las variables, todas enlistadas. Y ya que estamos en eso y vimos que las variables medias tenían muchos decimales, podemos aquí en las opciones de las variables cambiarlas, por ejemplo, a 2 decimales, que sería más fácil de interpretar y de comparar. Así que si hacemos eso rápidamente, nos aseguramos de una mayor legibilidad de los datos después. Volvemos a la pestaña de base de datos y vemos que eso efectivamente fue así. Eso es básicamente el trabajo, y ahora vamos a ver las distintas técnicas de análisis inferencial que podemos hacer.